no solamente es Dios y no solamente es hombre, Jesús es Dios y hombre. Es verdad que hasta que no se humanó, cuando pensamos en Jesús pensamos en Jesús como Dios y pensamos y sabemos que Él se manifestó en varias ocasiones en el Antiguo Testamento, lo que conocemos como teofanía, manifestaciones visibles de Cristo, como se manifiesta a Abraham, a Daniel y a Moisés y a tantos otros del Antiguo Testamento. Vemos cómo se revela, pero la forma humana la toma y ya no la abandona en el momento en que Él nace, en el momento que Él nace. La Biblia nos dice que cuando estemos en el cielo, la luz inaccesible, la gloria de Cristo nos iluminará. Allí la gloria de Dios nos iluminará, allí no hará falta bombillas, ni hará falta faroles, ni hará falta velas, ni hará falta la última innovación tecnológica, no hará falta nada, porque la misma energía, la misma luz de Dios, pero también nos dice la Escritura que allí veremos a Jesús. Por eso tenemos la garantía de que Jesús, cuando toma la naturaleza humana, la toma ya para siempre. La toma ya para siempre. Por lo tanto, estamos viendo también que Jesús tenía que ser Dios para morir por nosotros y tenía que ser hombre también para sentir lo mismo y vivir la ley, vivir la palabra de Dios como hombre perfecto. El hombre no podía vivir, no pudo vivir la ley, es imposible. Pero él sí la vivió, él sirvió en consonancia a todo lo que el Padre, el hombre perfecto, el hombre sin mancha, el hombre sin pecado, como una enseñanza para toda la humanidad, diciendo se puede vivir, como el propósito de Dios con Adán y Eva, se puede vivir perfectamente sin pecar. Lo que pasa es que el pecado, cuando vino el pecado con Adán y Eva, pues aquello fue una ruptura total. Y acabó como acabó y seguimos en pecado. Menos mal que este Jesús maravilloso pues humanó, se hizo hombre, vivió, murió por nosotros y resucitó y un día vendrá por segunda vez. Una de las cosas que hemos visto acerca de Jesús como hombre es que Jesús se cansaba. Recordáis que estuvimos viendo cómo Jesús se cansaba, cómo Jesús se cansó y tuvo la conversación con la mujer samaritana, cómo Jesús dormía y necesitaba dormir también. Y aunque vimos también el pasaje donde dice que estaba en el barco allí moviéndose y Jesús estaba tranquilamente durmiendo como un chiquillo y los apóstoles todos asustados y él estaba allí tranquilamente dormido. Y estuvimos viendo también la importancia de que nosotros podamos descansar como él. Jesús nos enseña también a descansar y vimos también después cómo Jesús también tenía hambre. También tenía hambre y también tenía sed. Y Jesús, una de las cosas que sus enemigos decían de Jesús era un comilón, que era un glotón. Es una de las cosas que le decían, que comía con gente de mala vida, con los publicanos, con pecadores, etc. Jesús le debe importancia a la comida. Y una de las cosas que vemos también, que me sorprende mucho también, y que alguna vez he comentado, es la capacidad que él tenía también para autoinvitarse a que le dieran de comer. Y cómo se autoinvitaba a la casa de Zaqueo y a otros, y comía. Jesús le daba mucha importancia también a la comida y a agua. Jesús bebía, tenía sed. Por lo tanto, fijaros que una de las hemos visto hasta ahora, dentro de que Jesús es el hombre perfecto, que Jesús se cansaba y que Jesús tenía hambre y sed. Pero otra de las cosas que ocurría en la vida de Jesús como hombre es que Jesús también experimentó el miedo. Como Dios no. El miedo es algo desconocido para Dios, pero Jesús como hombre, con su limitación, como dice Filipenses, voluntariamente se autolimitó, voluntariamente dejó el cielo, y Jesús llegó a experimentar en su propia vida también el miedo. Mira lo que dice en Mateo, en el capítulo 26, Mateo
capítulo 26, versículo 37. Mateo, capítulo 26, versículo 37. Quien lo tenga lo puede leer. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Muy bien, pero ahí estamos hablando aquí de uno de los pasajes más conocidos acerca de Jesús, que es la oración en Getsemaní, que aparece también en Lucas y en Marcos. Y fijaros que aquí nos dice que en esa oración, que ya le quedaban muy pocas horas, estamos ya en la antesala de su muerte, le quedaba muy poco tiempo, por eso están orando, por eso le dice a Pedro y a Jacobo y a Zebedeo, a Juan, que orasen con él, y dice el texto que Jesús les dijo a estos 3 discípulos: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. El alma de Jesús está aquí experimentando algo horrible, nosotros sabemos que vamos a morir, todos vamos a morir, no hay nadie aquí que no vaya a morir, pero no sabemos cuándo, ni sabemos cómo. Puede ser una muerte natural, podemos morir pisando un plátano y nos dan un trompazo, podemos morir en un avión o podemos morir tranquilamente bebiendo agua. No sabemos cómo va a ocurrir, ni cuándo. Jesús sí. Jesús sabía que le quedaba muy poco. Cuando ocurre la transfiguración y aparece Elías y aparece Moisés, en ese momento, cuando sus vestidos se convierten completamente limpio, blanco, inmaculado, allí hablan con él y le dice lo que va a pasar. Y allí le comentan ya lo que va a ocurrir. Y Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén, sabiendo que ya en el calendario profético ya le quedaba muy poquito. Entonces, yo no sé cómo yo estaría preparado. Si a mí me dicen que el lunes que viene voy a morir, yo no sé cómo estaría yo hoy. Hoy estamos a viernes y a mí me dicen que voy a morir el lunes. No sé cómo respondería. No sé cómo haría. No sé si me iría con mi mujer a un hotel y ahí nos vamos y vamos a estar los últimos días. No sé si nos iríamos como familia a algún sitio. No sé si me entraría una depresión y me iría por ahí corriendo. No sé si le diría, bueno, pues ya que voy a morir, pues, ¿qué es lo que no he comido en mi vida? Pues lo que no he comido en mi vida, pues algún marisco que no he comido en mi vida. Un percebe, algo que no he comido, un marisco, pero marisco tiene que ser algo que no he comido en mi vida. ¿Sería solo? O ella podría comer otra cosita. En vez de estar triste porque me voy a morir preparando dos papeles, yo no sé cómo nos lo plantearíamos. Jesús sabe que va a morir. Y dice el texto que mi alma está muy no solamente porque va a morir, él sabe dónde va a ir, él sabe lo que va a ocurrir, él sabe que va a resucitar. O sea, Jesús sabía que no se iba a quedar en la tumba. Jesús sabía que iba a volver a la gloria que él tenía antes, que iba a estar a la diestra del Padre, que iba a recuperar todo lo que voluntariamente él se despojó. Eso lo sabía, pero sabía también el sufrimiento. Sabía el sufrimiento. Y verse deseado del Padre. Verse abandonado por el Padre, la cruz, los clavos, la lanza, el desprecio, la humillación, el dolor. Pero aquí nos dice esto, que mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Hebreos va un poco más adelante y nos dice, hablando de este texto, nos habla en Hebreos, en el capítulo 5, versículo 7, Hebreos, capítulo 5, versículo 7, dice, ¿quién lo tiene? Hebreos, capítulo 5, versículo 7. En Cristo, en los días de su carne,
ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Muy bien, aquí está hablando el autor de Hebreos de esto que hemos leído, del texto que hemos leído, acerca de cuando Jesús está orando con súplicas por si le podía librar de la muerte. Está haciendo referencia a este último texto que hemos leído. Pero fijaros que el autor de Hebreos va un poquito más. El texto que hemos visto, igual que los otros dos sinópticos, que nos hablan del sufrimiento de Cristo, de la tristeza de Cristo. Pero aquí va un poquito más y dice, fue oído a causa de su temor reverente. Es decir, aquí nos está diciendo que Jesús esa noche estuvo triste, que Jesús esa noche estuvo de una forma impresionante y tuvo un temor que no le hizo abandonar, un temor que no le dio la espalda al Padre, un temor que no le hizo rebelarse, por eso hizo un temor reverente, pero un temor afianzado, porque sabía lo que iba a ocurrir. Y hay otro comentario que el autor de Hebreos nos da también, que también nos señala cómo Jesús también experimentó la muerte. En el capítulo 4 de Hebreos, en el versículo 15, Hebreos capítulo 4, versículo 15, ¿quién lo tiene? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Muy bien, fijaros que dice que Jesús, como hombre, fue tentado en todo, sin pecado. O sea, nosotros somos tentados y caemos en el pecado, pero él fue tentado y no experimentó. La tentación no es un pecado. Podemos ser tentados a hacer tal cosa y si no lo hacemos no es un pecado. El problema es que la tentación, caemos en la tentación y el siguiente paso es el pecado. Jesús rechazó toda la tentación. Jesús no se le puede decir, Jesús no hubo ningún pecado en su vida, ningún pecado. Pero nos dice aquí que fue tentado en todo. En todo. Tú piensas en algo, ahí fue Jesús tentado. Piensa en alguna situación, ahí fue Jesús tentado. Piensa tú en una situación personal tuya, ahí fue Jesús tentado. Jesús fue tentado en todo, porque de otra manera no experimentaría lo que nosotros experimentamos. Y si hay alguien que nos puede y que se puede identificar plenamente con nosotros, al contrario que mucha gente piensa que Dios no se puede identificar con nosotros porque está allí y nosotros estamos aquí, la Biblia nos dice que no. Jesús se puede identificar con nosotros completamente porque pasó exactamente por lo mismo. Tú has pasado por una tentación fuerte, Jesús lo pasó. Tú has pasado por una depresión, Jesús lo pasó. Tú has pasado por momentos de angustia, Jesús lo pasó. Tú has pasado por momentos de mentir, Jesús lo pasó. Entonces, por todo tipo de tentaciones que nosotros hemos tenido, lo tuvo Jesús. Por lo tanto, una de esas cosas que nosotros experimentamos y que es del hombre y de la mujer, que lo llevamos en el corazón, es el miedo, el temor. Jesús experimentó el temor, un temor reverente, no se alejó de la voluntad del Padre, pero el temor al fin y al cabo, y experimentó exactamente lo mismo que nosotros. ¿Qué es el miedo? ¿Qué es el miedo? ¿Cómo definirías tú el miedo? Si aquí alguien te explicara, viniera de Canal Sur, una entrevistadora, un entrevistador, diría, Andalucía en directo, ¿qué es el miedo para usted? ¿Tú cómo definirías el miedo? Pues algo que tú no quieres que ocurra, algo trascendental que tú no quieres que ocurra, pienso yo. Muy bien, esa es ¿No? una... O las consecuencias que puede producir algo que tú no quieres que ocurra. Muy bien, está bien. Algo que tú no quieres, algo malo, Algo malo, claro. Algo malo que tú no... Muy bien, esa es una buena referencia. Algo malo que tú no quieres que ocurra. La ausencia de paz. La ausencia de paz. También. Eso es más teológico. La ausencia de paz. Muy bien, también es una buena definición. ¿Qué es el miedo? La ausencia de paz. Bien. ¿Alguien más? Miedo al dolor físico. El miedo es un dolor, es Al dolor físico. al dolor físico. Una parte del miedo, porque hay muchos tipos de miedo. Una parte del miedo es el miedo al dolor físico. ¿Quién no tiene miedo de ir al dentista?
Claro, hoy día por el dentista, pero que Y la agua, la agua. Y todo el mundo tiene miedo de ir al dentista. Mismo que te hago un endoscopio. Yo no conozco a nadie que vaya al dentista bailando flamenco. Miedo al dentista. Muy bien, o sea, el miedo nos dice. La palabra miedo, lo que se explica el miedo, la palabra miedo viene del latín metus, y se trata de una alteración del ánimo que produce angustia ante un peligro real o imaginario. Una alteración del ánimo que produce angustia ante un peligro real o imaginario. Y todos, absolutamente todos, como he dicho antes, todos y todas y todes, tenemos miedo. Muchas veces imaginarios que vean, sí. Nos creamos nosotros mismos muchas veces miedo de cosas que no van a pasar. Efectivamente, sí. Porque el miedo muchas veces va unido a la preocupación. No es exactamente igual, Sí, pero el miedo va muchas veces y la preocupación lo que nos hace es eso. Es eso. Todos tenemos, como he dicho, tenemos miedo a que los padres tenemos miedo a que nuestros hijos tengan un accidente o que les pase algo a nuestros hijos. Tenemos miedo a quedarnos solos. Hay gente que están solos y están encantados, pero hay otra gente que no. Hay otra gente que viven solos y no quieren estar solos o tienen miedo a quedarse solos en el futuro cuando sus hijos ya se vayan. O si se han quedado viudos o viudas, a quedarse solos. Hay miedo. Nosotros conocimos a una hermana en Algeciras, en una iglesia en Algeciras, que durante un montón de años íbamos cada cierto tiempo a predicar, y conocimos allí a una mujer que llevaba 14 años sin salir de su casa porque tenía miedo a los espacios abiertos, y no era capaz de bajar de su casa a andar por la calle o a comprar el pan. 14 años, que se dice muy pronto, hay mucho. Sí, hay muchas fobias. Y con la forma de vida que tenemos cada vez más. Entonces, el Señor hizo su obra en esta mujer y poco a poco ella fue cambiando y ya sabe, ¿no? Pero fueron 14 años en su casa. Tenemos miedo de salir a la calle, tenemos miedo de que mi cónyuge se muera, tenemos miedo a perder el trabajo, tenemos miedo a los animales. Yo tengo miedo a la A la raza. No, eso también es la rata, una rata para mí es una cosa como si fuera un león. Sí. Yo también tengo miedo a la rata. Sí. No, hay gente que viene mi hermano, no las mataba. Se la dio una rata y fue y la mató, se fue en la pared y la mató. A mí la rata no. A mí, yo tengo, alguna vez lo he contado, yo tengo miedo. Yo recuerdo, tenía yo 15 o 16 años, había ido al cine con los amigos, había salido del cine a las 11 y pico de la noche, iba yo para mi casa y tenía un pantalón de estos acampanados, que antiguamente se tenían, un pantalón, y tenía botos. Los botos me llegaban más o menos a la rodilla, y eran las 11 y pico de la noche, iba yo para mi casa, que no me acuerdo de la película que vimos, pero y ahora me veo, era ya primavera, una cosa así, y me veo una rata sentada. Ya no más que verlo saltar, digo, una rata, normalmente cuando una rata escucha ruido, sale gritando. Pero esta rata se quedó ahí tranquila, me estaba analizando, estaba vigilando. Ahí estaba la rata sentada y yo digo, bueno, voy a seguir andando y se va a ir. Pero no, y se vino corriendo para mí. Y se metió debajo del pantalón. ¡Guau! Se metió debajo del pantalón. Y yo empecé a subir con las piernas. Don Manuel, qué valor. Sí, por eso digo que Yo no sabía a mí se me subió, más que tenía las botas que eran de tacón, eran de altas, eran altas, eran botas pegadas, de esta como. Y entonces, los votos. Hice así con la pierna y el animal salió. Pero si no llego a tener los votos, me muerde. O sea, me muerde y me hubiese ido a policlínico después. Eso, a partir de ahí tuve miedo a la rata.
Aparte ahí tengo ya... ¿Verdad? tengo ahí No, para menos. un- Es irracional, es irracional. Sí, sí, tengo miedo. Intento ser racional cuando lo veo, pero bueno, eso está ahí. Sí. Así que ese es un miedo también que hay a muchos. Fobia. Sí, sí. Tenemos una hermana en Utrera que tiene miedo a las palomas. A las palomas. Todas las pájaras. Son las ratas del aire, le dicen las ratas del aire. Sí, las ratas del aire. Entonces, hay a la serpiente, en fin, a la que entraron en casa, murciélago. Yo recuerdo un año, no sé si él se acuerda, no sé si Joti se acuerda, para mí, mi memoria no es buena, pero un año me invitaron a un campamento a predicar, estábamos ahí, y a él le invitaron un día, como policía experto en la materia, le invitaron un día a dar un taller sobre internet, creo que era, sobre todo lo que ocurre en internet, que había que tener cuidado los adolescentes, lo que leían y tal, y él vino y estuvo un par de días allí. Y donde estábamos en la conferencia, había allí 100 y pico de jóvenes, entró, creo, si mi memoria no me falla, tú me lo recorrías, pero entró un murciélago. Y el murciélago se metió en un sitio en el techo. Claro, yo estaba viendo, ustedes imagináis, estaba la niña. Los niños, porque los niños están perdidos, pero como de hombre, niños, no te preocupes. Y allí estaba, iba el hombre, se cogió una silla. Yo me iba corriendo, pero él y sin nada, sin ninguna protección, sin nada, así. Y saca el bicho. Ya no recuerdo si lo cogió o lo hizo. Yo estaba sorprendido, mira que yo siempre he respetado, desde que conozco a Oti, lo he respetado siempre. Pero aquel día no solamente lo respetó, es mi héroe. Vamos. Pues metí la mano allí y cogí a un murciélago. Y a mí se me quedó grabado. Y después me dijo, no, yo no tengo miedo a lo. Tú eres Juan sin miedo, vamos, es una cosa ahí. Tenemos miedo. Tenemos miedo a la altura. ¿Qué significado le dio a la cucaracha? ¿Por qué creó la cucaracha? Porque algún significado de tendrá. Pues sí, algún sentido de la vida. Y menos mal que las españolas son chiquititas, pero las americanas, como son las americanas, son así de grandes, vamos. Como ellos. Así que fijaros que todos experimentamos miedo, todos tenemos miedo, en mayor o en menor medida, todos tenemos miedo. Ahora, ¿el miedo en sí mismo es malo? No tiene por qué ser malo el miedo en sí mismo. El miedo también es un mecanismo de defensa, no lo olvidemos. Es un mecanismo de defensa que nos puede librar de accidentes y de peligro. Yo recuerdo, lo he contado también en alguna ocasión, recuerdo un campamento de niños que estábamos en San Nicolás del Puerto. Yo estaba de monitor en el campamento y dábamos un paseo con los niños. Allí había unas vacas de estas rojas, unas vacas coloradas, y estábamos allí con los niños paseando por la tarde, haciendo alguna actividad, y de pronto un niño cogió una piedra y se le tiró a una vaca gorda, una vaca esta roja. Oye, la vaca, por los cuernos que tienen estas vacas, empezó a correr detrás de nosotros, y ahí los niños, los monitores y todo el mundo corriendo. Parecía Pamplona, ¿no? Pamplona. Y ahí todos los niños y la vaca que venía de nosotros, y había un terraplén con cactus. Había un terraplén y nos tiramos por el terraplén. Y claro, ya eran animales, el terraplén no fue. Pero hicimos menos más, y bueno, algunos se cogieron con el cactus, algunas piñas. Pero bueno, ¿qué nos hizo el miedo? Correr.
Cuando tú estás corriendo, tú tienes miedo de algo y tú ves una muralla, una de 20 metros, te la saltas. Y tú dices, pero ¿cómo me he saltado esto si yo tengo esto? Te la saltas. ¿Por qué? Porque lo que viene detrás es peor, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que produce también el miedo. El miedo nos ayuda a ser prudentes también. Nos ayuda a ir con cuidado, a tener precauciones. Por eso muchas veces a nuestros hijos les decimos, ten cuidado. Y nosotros mismos, porque tenemos que tener precaución. El miedo eso también tiene su parte. De hecho, forma parte de lo que Dios, de las cosas que Dios nos ha dado. El miedo, porque nos hace ser precavidos y ser prudentes. El problema es cuando el miedo no nos ayuda a avanzar, sino cuando nos paraliza. Ese es el problema. Cuando el miedo ya nos paraliza, nos quedamos en quieto, pero ya no solamente quieto en cuanto a estado de shock, ¿no? sino aquí. Nos quedamos ahí. Entonces, cuando nos quedamos estancados por el miedo, ese es el problema. Ese es uno de los problemas más grandes. ¿Cómo podemos vencer el miedo? Pues una de las cosas que la palabra de Dios nos enseña acerca de cómo vencer el miedo es acudiendo a la palabra de Dios. O sea, es viendo lo que la Biblia nos enseña acerca del miedo. Mirad lo dice en el Salmo 27, versículo 1 al 3. 27. Salmo 27, versículo 1 al 3. ¿Quién lo tiene? Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Muy bien, fíjate que este salmo es un salmo de David, como tantos otros, y es un salmo de liberación, es un salmo donde él ve sus enemigos, un grupo de enemigos. No sabemos exactamente el contexto, pero está rodeado de cosas que le pasaron en muchas ocasiones. Y fijaros que en estos versículos que hemos leído, en 3 ocasiones nos habla del temor. Él dice en el versículo 27, ¿de quién temeré? Y al final dice, ¿de quién he de atemorizarme? Y después en el versículo 3 dice, no temerá mi corazón. ¿De quién temeré? ¿De quién he de atemorizarme? Y no temerá mi corazón. En 3 ocasiones habla de no tener miedo. Y se le pregunta, ¿de quién voy a temer? ¿De quién he de atemorizarme? Y a sí mismo se dice, no temerá mi corazón. La Escritura nos enseña que un hombre como David, guerrero, mató a mucha gente, mató a un gigante, era un hombre también con miedo, experimentó el miedo, como todos. Pero fijaros que aquí está diciendo, él mismo se está preguntando, ¿de quién voy a temer? Cuando tengo a Dios que está conmigo, ¿no? De hecho, él dice, no temerá mi corazón, porque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado, porque él confía plenamente en el Señor. En Isaías, del capítulo 41, versículo 10, que es un texto maravilloso, Isaías capítulo 41, versículo 10, en la primera parte del versículo, que yo sé que muchos lo sabéis de memoria, dice, no temas, porque yo estoy contigo. Isaías 41 dice, no temas, porque yo estoy contigo. ¿Por qué no temes? Te dice, no temas, pero te da el argumento. Y el argumento que te da es, porque yo estoy contigo. No te preocupes. Vas a tener miedo, vas a pasar cosas, pero no temas, porque no te van a hacer daño, no pasa nada, porque yo estoy contigo. En los versículos 13 y 14 de este mismo capítulo 41 de Isaías, en mi versión, la página 823, Juan Luis, en la página 823 mi versión. No sé si te da la versión. Dice el capítulo 41, en el versículo 13, dice, y el 14, ¿quién lo tiene?
13 y 14. Porque yo soy Jehová quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. No temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel, es tu redentor. Muy bien, fijaros que aquí en Isaías capítulo 41, en el versículo 10 nos dice, no temas porque yo estoy contigo. En el versículo 10, 13 dice, no temas, yo te ayudo. No temas porque yo estoy contigo. No, y después te da otro argumento, no temas porque yo no solamente te ayudo, sino que estoy contigo. Y además dice en el versículo 14, no temas, gusano de Jacob, o vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro. No temas porque estoy contigo. No temas porque yo te ayudo. Y no temas porque yo soy tu socorro. Me encanta. Porque yo soy tu socorro. Pero perdona Pedro, en el versículo 10 es precioso, porque dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes, Yeah. porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, que no temas ni desmayes, porque Él está siempre con nosotros. Así es. Es que este versículo a mí me encantó desde un principio, me lo aprendí en memoria. Sí. Cuando está haciendo el servicio militar israelí, porque este capítulo es el ayudador de Israel, se titula, o el que ayuda a Israel, cuando entregan el arma, te entregan una especie de panfleto que pone Isaías 41:10. Y el otro día leí un comunicado en internet que dicen que a todos los que han enviado a casa, siempre, cada vez que ponen un destino, le dan un documento del destino donde iba y ponen Isaías 41:10. Lo tienen grabado. Lo tienen grabado, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que me esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te Y a mí eso, guau. Y ahora que lo estaba leyendo, Pues ¿cómo podemos vencer el miedo? Pues acudiendo a la palabra de Dios. Hemos visto un poco en Salmo 27, en Isaías 41, pero hay un montón. O sea, los libros de Salmo están llenos de citas con respecto al miedo, proverbios también, pero toda la Biblia nos habla acerca del miedo. Entonces, yo he conocido a gente temerosa, gente con miedo, gente muy, con muchas fobias, en un encuentro con la Escritura, con la palabra, viendo lo que el Señor enseña, se les ha ido poco a poco desapareciendo el miedo. Y han recuperado, han empezado a vivir una vida, digamos, más digna, porque no se puede vivir siempre con el miedo. es que aunque ande en valle de sombra de muerte, es que es inmortal. Sí. Eso te ayuda, pero aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerás porque tú estarás conmigo. Eso en cualquier momento del hospital, cuando estés solo, en cualquier sitio, vas andando, dices, Señor, tú estás conmigo. Tienes aquí a 200 leyendas de ángeles. Bueno, Bueno, escuché, ese sitio existe en verdad, el Valle de Sombra de Muerte. Sí, era un sitio que existía en verdad, donde tenían que pasar los pastores, y le llamaban el Valle de Sombra de Muerte. Israel. Sí, porque además había lobo y había donde escapar. No se podían dar la vuelta, tenían que pasar ese desfiladero. Y ese es el Valle de Sombra de Muerte. No me sorprende. Sí. Pepe. Sí, es verdad de que al cabo de la vida muchas veces tenemos miedo y corremos temor y preocupación. Y cuando nos acercamos a la palabra nos consuela. No vamos a decir que vamos a estar en victoria, pero sí lo vamos a pasar más desahogados, más tranquilos. Pero el miedo existe y las preocupaciones existen. Lo que pasa es que vamos a madurar, ver la alternativa, no preocupados por ese Señor, si hago esto me va a pasar esto, no Señor, guíame. Pero hay que estar confiado en la Escritura, hay que confiar en el que hemos creído. Y si esto lo tenemos que pasar, Señor, que como digo,
lo más fácil posible. Y por algo nos ha tocado, no sé con qué sentimiento, con qué ojo lo ves tú. Yo no lo veo, pero tú lo estás permitiendo por algún motivo será. Es interesante porque en ninguna parte, o sea, la escritura, como tantas otras cosas, la escritura no nos dice no vas a tener miedo, lo que nos dice yo voy a estar contigo. Yo voy a estar contigo. La escritura no dice no voy a pasar por este agua, lo que dice yo voy a estar contigo en el agua. No nos dice no vas a pasar por el fuego, nos dice yo voy a estar contigo en el fuego. A veces simplificamos esto y a veces decimos el Señor nos va a librar de todo. No es cierto, no es cierto. Y a mí me gustaría a mí que el Señor nos librara de todo, pero no es así. Lo que sí nos dice es que el Señor siempre estará con nosotros. Estará con nosotros. Y aquí fijaros que cuando... Isaías Pedro nos dice que cuando pases por las aguas no te alejarás. Y si pasas por el fuego no te quemarás, porque yo estaré contigo. Eso es. Entonces, en este sentido, eso es lo que encontramos en la Escritura. Cuando leemos la palabra, si tú vas a una concordancia, hay cientos de veces donde aparece el miedo en sus diversas expresiones, miedo, temor, etc. ¿no? ¿Por qué? Porque la Biblia es un reflejo de lo que somos los humanos y la Biblia nos da las herramientas adecuadas para quitarnos lo que Dios quiere para nosotros, quitando esas cosas que nos afectan. Una de esas cosas es el miedo. Pero bueno, yo pienso que el miedo también, como estamos donde estamos, yo creo que yo pienso que está siempre infundado por Satanás, ¿no? Que es el rey de este mundo, ¿no? Pienso yo que ese miedo está fundado por él. No siempre. Entonces siempre pienso yo que es el que nos mete ese miedo a que no somos capaces de una cosa o que no somos capaces de otra, o una situación la vemos negativa. Yo siempre tenía infundado el miedo a lo negativo. ¿Tú sabes cuándo empieza el miedo cuando ves la raza humana? En la raza humana comienza el miedo cuando Adán comete el pecado. Sí. El pecado de Adán y Eva. Y una de la primera vez que aparece el miedo es cuando dice tuve miedo y me escondí. Tuve miedo y me escondí. Pero ahí no es el diablo. Ahí es lo que hizo Adán y Eva. O sea, el pecado. Tuve miedo y me escondí. Entonces, es cierto, totalmente de acuerdo, es cierto que el diablo, ya se encargará el diablo de buscar las cosas para darnos más miedo de lo que corresponde. Eso es cierto. Pero también es cierto que no todo el miedo es del diablo. Que es humano, claro. Que a veces le echamos muchas culpas al diablo de cosas que no tiene culpa. Y el miedo es un sentimiento humano, una emoción humana. Y muchas veces el miedo, el diablo va a procurar por todos los medios que no avancemos en nuestra relación con Dios. Pero no siempre, ni mucho menos. A veces el miedo, muchas veces viene de nuestros pecados. Fundado con nosotros mismos. Eso es. De cosas de nuestra vida, de cosas que han ocurrido en el pasado. ¿Por qué tengo yo miedo a la rata? Porque me atacó. Por alguna experiencia que has tenido negativa. Claro, no me veo yo al diablo cuando hay una rata, atácalo, no me lo veo. Entonces, son cosas que ocurren, que pasan y forman parte de nuestra naturaleza caída. Pero cuando ocurre el pecado, la primera cosa que ocurre en Adán y Eva, el miedo. Tuve miedo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Le pregunta el Señor. ¿Dónde estás? En ese capítulo 3. ¿Dónde estás? Claro, pensando qué es lo que le iba a pasar o qué es lo que le iba a decir Dios. Y la segunda reacción, tuve miedo de ti. Y me escondí. Efectivamente. Entonces, el primero que tuvo miedo fue él, entonces. Eso es. A raíz de ahí, el miedo es algo que nos acompaña. Eso se puede ver en los pequeños. Cuando hace algo malo, siempre se intenta esconderse de que no lo Porque vea. saben la dicha. Y hay una inocencia, ¿no? Pero sabe que no está bien operado. Sí. Y son los niños pequeños, pero los adultos. Así que fijaros, hermanos, que podemos acudir a la palabra de Dios y la palabra de Dios nos va a ayudar a vencer el miedo. Otra cosa que podemos, que Dios nos puede ayudar y bendecir para quitarnos el miedo es controlando los pensamientos. Hay un texto que todos sabéis que es básico, que es Filipenses capítulo 4, versículo 8. Filipenses capítulo 4,
versículo 8. Quien lo tenga, alguien que no haya leído. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Hoy yo estoy fatal. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Muy bien, ¿qué te hace pensar esto? Pensando todo lo que dices. Sí. Y muchas veces no hacemos nada, pensamos nada. Somos más negativos. Este versículo, cuando yo me convertí, me impactó tanto que me la aprendí de memoria. Porque yo decía, ¿verdad? Pensando todo esto no tengo problema ninguno de nada. Pensando en todo esto. Sí, pensar lo bueno, lo positivo, Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza. lo adecuado, lo correcto. Mira, María le gusta mucho, María mi mujer, le gusta mucho escuchar a estas personas que son, que dan charlas, Motivadores. sí, motivadores, Alfonso Puch, me parece que se llama, o Alfredo Puch, o algo así, ¿no? Víctor Cooper, bueno, llenan auditorios, etcétera, etcétera, ¿no? Y él decía, Alfonso Puch, me parece que es un neurocirujano español, estudió en Harvard, una eminencia. Él decía que el 99, me decía el otro día, ¿no? Escucha, mira, el 99% de nuestras preocupaciones futuras no ocurren. Solo un 1%. Y yo le llevé a esto. Digo, es que la Biblia dice que si pensáramos en todo lo honesto, todo lo puro, porque es verdad, porque muchas veces pensamos más en lo que posiblemente va a ocurrir que en lo... y te quitas el peso de encima. Sí. Pero eso es lo que algo bonito, que nos dice el grado de espiritualidad. El grado de espiritualidad. Bueno, de miedo, Sí, de... bueno, pues sí. Si se nos quiere sacar al Señor en esto, estaremos Pero lo primero que tenemos negativo, lo que va a ocurrir, preocuparnos, en vez de ocuparnos en orar, preocuparnos. Venga, preocuparnos, vamos a ocuparnos en orar. Muchas veces lo digo, vamos a orar muy bien. El mismo Jesús lo dice, tantas veces lo dice Jesús. Jesús dice, ¿por qué te preocupas de tu vestido? ¿Por qué te preocupas de lo que vas a comer? ¿Por qué te preocupas Más si tú vas a importante tu crecer cuerpo. 5 centímetros o no? No te preocupes. La preocupación nos mata. La preocupación nos mata. Eso de easy. Ahí los cementerios están llenos de easy. Entonces, eso es. Entonces, por eso Jesús dice, por nada estés preocupado. Entonces tenemos que aprender como los gorriones, tenemos que aprender como los flores del campo. Y en este sentido, esa afirmación que dice que ha escuchado María es cierto, pero está corroborado por la propia palabra y por el propio Jesús, ¿no? Y en ese sentido, pues los creyentes tenemos que aprender a pensar en el bien, en las cosas correctas, y en los momentos de miedo, en los momentos que no podemos saber que Dios está con nosotros, y intentar cambiar esta silla del miedo por la silla de que Dios está conmigo, y pensar continuamente en eso. ¿Sí vas a comentar? Mi padre esta semana nos habló a mi hermana y a mí sobre este texto y dice, nos dijo que esto lo escribió Pablo estando en la cárcel, es que no estaba en un hotel súper happy de la vida, no estaba en la cárcel y más aquellas cárceles. Y sobre todo esto nos ayuda a ver que siempre intentamos nosotros controlar las cosas. Y por eso nos desplazamos. Porque no podemos controlar aquellas cosas que no están en nuestra mano. Y eso es algo que me tengo que aplicar mucho en mi vida. Tiene Porque toda la lógica. intento abarcar todo lo que yo pueda, y cuando lo que no puedo abarcar no está en mi control, sino que está en el del Señor, es cuando me entra lo que es el miedo y la preocupación. Pero esto tiene que darme un sentido de paz y de tranquilidad, de saber oye, es que no está en tu mano, es que en tu mano es fallo, en tu mano es un error, está en la mano de aquel que sí tiene que tenerlo. Y eso, y a mí me gusta. Sí. Todo fe, yo creo que todo
Sí. la palabra fe. De hecho, fijaros que hemos hablado de cómo podemos quitarnos el miedo, acudiendo a la palabra de Dios. ¿Cómo podemos quitarnos el miedo? Controlando los pensamientos de miedo. ¿Cómo podemos quitarnos el miedo? Con fe. Con fe. La palabra. Con fe. Agarrándonos a la fe. Precisamente como está hablando de eso, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y cuando vamos a apropiarnos de lo que se espera. La fe. Sí, no, digo, yo me voy a Río con seguro, ya está. Nos agarramos a la fe. Sí. Mira lo que dice en Mateo del capítulo 8. Mateo capítulo 8, versículo 23 al 27. Mateo capítulo 8, versículo 23 al 27. ¿Alguien que no haya leído? ¿En serio? ¿8 qué, Pedro? ¿8 qué? 8 del 23 al 27. Y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron, y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que la olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendía los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar obedecen? Muy bien, vieron que aquí es interesante porque aquí están muertos de miedo por la tempestad y Jesús estaba tranquilamente dormido. Y es interesante lo que el Señor le dice: ¿por qué teméis? ¿Por qué teméis? Si se quedase ahí y Jesús hubiese lanzado esa pregunta, pues a lo mejor los discípulos podían haber dicho: pues tememos por esto, hacer una reflexión conjunta. Cada uno podía experimentar y decir: bueno, yo tengo miedo por esto, por otro. Pero Jesús hace la pregunta, pero responde. Y lo que dice es: hombres de poca fe. ¿Por qué tenían miedo? Porque tenían poca fe. Tenían poca fe. Por eso experimentaron el miedo. Entonces, una de las cosas que nos ayuda a no tener miedo, o por lo menos a continuar adelante a pesar de que estemos temblando, es la fe. Es que yo me imagino a Jesús pensando en el profeta, en el poeta David, ¿no? Y lo tenéis en los salmos: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque yo estaré contigo. Entonces, les está diciendo: no me veis, no sabéis todavía, no tenéis la fe en mí de que yo soy el Hijo de Dios. No estáis teniendo esa fe. ¿Cómo vais a morir? No sé si me explico, ¿no? Entonces, aunque ande en valle de tormenta, chiquillo, pero no tienes fe, porque no creéis que yo soy quien soy todavía. Todavía no soy consciente, y creo yo que eso es el kit del asunto de la fe. Todavía no creéis no sabéis quién soy, no tenéis fe en mí, no, porque si tuvieseis fe en mí no temeríais. Hay un texto maravilloso en Proverbios 29-25, Proverbios 29-25, que dice: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Proverbios 29-25. Entonces, la fe a descansar. Eso es, inevitablemente. El temor del hombre pondrá lazo, y es verdad, el miedo nos pone lazo, pone una corbata, nos pone una cuerda, pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Así que fijaros, hermanos, que podemos vencer el miedo agarrando la palabra de Dios, controlando los pensamientos de miedo y agarrándonos también a la fe. Hay muchísimos textos acerca de la fe también, muchísimos textos. Hemos visto dos, pero hay un texto que no me niego a no leerlo, a que lo podamos leer, en el Salmo 56, versículos 3 y 4. Salmo 56, versículos 3 y 4. Quiero que... En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre?
En el día en que temo, amén. En Dios he confiado, no temeré, que pueda hacerme el hombre. Y en el versículo 11 lo repite: en Dios he confiado, no temeré, que pueda hacerme el hombre. Pero sobre todo esto, en el día en que temo, y todos tenemos días en que tememos. Y David, el pobre, lo tuvo fatal en todo, porque llega hasta el mismo hijo, lo persiguió para matarlo. O sea, hasta Alonso le iba a cargar. Voy a terminar leyendo una cosa de mí. No, yo sé que muchos de vosotros habéis leído el libro. Sí. Ya no temo tener ya no temo tener miedo. Quiero leeros una cosa que tiene que ver con lo que estamos hablando en cuanto a la fe. En cuanto a la fe. Y dice en esta porción que voy a leer, hablando de esto de la fe, dice: en esta etapa mi diario se convirtió en uno de mis mayores aliados. En él escribía cómo me sentía, que iba aprendiendo y anotaba todos los versículos que me ayudaban. Hasta entonces no había sido consciente de lo práctica que es la Biblia. Muchas veces me había aburrido al leerla, pero ahora me parecía maravillosa porque veía que seguir sus consejos me hacían bien. Quizás nunca antes la había leído con tanta necesidad. En las últimas semanas, varias personas que entre sí no se conocían me mandaron casualmente versículos que hablaban de una tierra nueva que daría mucho fruto y supondría un nuevo comienzo. Yo aún no entendía qué significaban esos textos, pero con esta idea en mente, unos días después tuve un sueño. Era de día y estaba sola en lo que parecía una isla desierta. Al ir caminando me encontré con un bosque frondoso en el que no había luz. El cielo estaba cubierto por las copas de unos árboles altos que tenían un aspecto siniestro. El suelo estaba lleno de hoja seca y los tonos eran verdes oscuros y marrones. Era un lugar desolado, triste y tenebroso. Del interior del bosque salían animales salvajes, serpientes, tigres, sanguijuelas, panteras e incluso leones. Mientras yo avanzaba, intentando encontrar una salida, estos animales fueron saliendo a mi encuentro. Yo tenía mucho miedo y no sabía qué hacer para echarlo. Grité, escondí e intenté asustarlo con una viga de madera que encontré en el suelo, pero nada de ello conseguía hacer que se fuese. Hicieron un círculo a mi alrededor y cuando parecía que ya no tenía ninguna escapatoria, escuché una voz que decía: cuando no tengas más fuerzas para pelear, pídeme que lo haga yo por ti. Y en ese momento, en el sueño, vi a mi lado a Aslan, el león que aparece en la serie literaria de las Crónicas de Narnia y que según su autor representa a Jesús. Así este león empezó a pelear por mí e hizo que todos los animales salvajes se fueran, dejando despejado mi camino. Cuando me desperté, aún podía recordar el sueño con mucha claridad y antes de olvidarlo lo escribí en mi diario. Durante el resto del día las imágenes de este venían a mi cabeza constantemente y entonces entendí que se trataba de una metáfora. El bosque oscuro representaba el lugar en el que anímicamente me encontraba y los animales simbolizaban los pensamientos que me causaban ataques de ansiedad. Cuando venían a mi mente, intentaba pelear contra ellos con las herramientas que encontraba y con toda mi fuerza, pero la mayoría de las veces mis esfuerzos no eran suficientes. A su vez, la llegada de distintos animales representaba las diferentes formas en las que los pensamientos que me generaban ansiedad podían presentarse. A veces estos se disfrazaban de culpa, miedo, comparación, resentimiento o frustración. Por otra parte, el león que vino a mi lado para ayudarme representaba a Jesús. Él había dejado que yo luchara sola, pero cuando no tenía fuerza vino en mi ayuda y peleó por mí. Esto me hizo pensar que Dios quería que yo peleara usando las principales herramientas que Él me había dado, las cuales eran la Biblia y la oración. Quería que yo aprendiese a hacerlo sola, aunque Él siempre estaría a mi lado y me ayudaría a vencer cuando yo ya no tuviera fuerzas. Por último, también recordé que el bosque, que a mí me parecía siniestro y lúgubre, se hallaba dentro de una maravillosa y soleada isla, un sitio espectacular en el que sin duda me quería quedar, lo cual me hizo reflexionar en que a pesar de encontrarme en una etapa que no me gustaba y que deseaba que terminase ya, mi vida se encontraba en un lugar maravilloso porque yo aún podía ver. Así, mientras estaba en el trabajo, cada vez que se me venía un pensamiento angustioso o saboteador, me imaginaba a mí misma en ese bosque, frente a alguna criatura salvaje contra la que tenía que pelear. Al salir de la oficina, fui de nuevo a casa de Miriam y de Adrián, mis amigos. Cuando llegué, estaban terminando de trabajar, así que aproveché para pasar un rato sola en uno de sus dormitorios. Allí le pedí a Dios que me confirmara si el sueño de los animales salvajes provenía de Él y tenía que tomarlo como un mensaje que Él me mandaba o no tenía que darle mayor importancia.
Durante todo el día, la palabra fe había estado también muy presente en mi mente. Tengo fe, lo creo por fe. Y estando orando en la habitación, de repente se vino a mi cabeza la siguiente frase: los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Sabía que esas palabras formaban parte de un salmo de la Biblia. Busqué ese versículo, lo encontré en el Salmo 91 y decidí leer el capítulo completo que dice: los que viven al amparo del Altísimo encontrarán, Salmo 91, los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor: solo Él es mi refugio y mi lugar seguro, Él es mi Dios y en Él confío. Te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. No tengas miedo de los terrores de la noche, ni de la flecha que se lanza en el día. No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al mediodía. Aunque caigan a mil a tu lado, aunque mueran 10.000 a tu alrededor, esos males no te tocarán. Simplemente abre tus ojos y mira cómo los perversos reciben su merecido. Si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar, pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayan. Te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastime el pie con una piedra. Pisotearás leones y cobras, aplastarás feroces leones y serpientes bajo tus pies. El Señor dice: rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando me llamen, yo les responderé. Estaré con ellos en medio de las dificultades. Los rescataré y los honraré. Los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. La lectura de este salmo fue para mí una confirmación de que no había perdido la cabeza y de que ese sueño que había tenido venía de Dios. Justo hablaba de animales salvajes, los mismos que aparecían en mi sueño, a los que vencería, y también de paz y protección. No me lo estaba inventando. A partir de ahí empezaron a aparecer más imágenes y textos. Se me venía mucho a la mente la idea de luz, de fe y de esperanza. Meditaba mucho en los versículos que dicen: la luz prevalece en la tiniebla y el amor echa fuera el temor. Otro día, en el trabajo, me sentí de nuevo muy débil y me empezó a entrar mucha angustia. Recuerdo que fui al baño, que estaba en otro edificio, para tomar un poco de aire por el camino. A la vuelta, mientras subía las escaleras que llevaban a la oficina, se me vino una imagen a la mente en la que había Jesús caminando delante mío. Yo solo podía ver su espalda, y mientras él subía, en mi cabeza retumbó la siguiente pregunta: ¿dónde está tu lugar? Como si él me preguntase. ¿Dónde está tu lugar? Como si él me preguntase. Yo, algo desconcertada, le respondí: detrás de ti, siguiéndote. Entonces volví a escuchar la misma voz que decía: así es, tan solo sígueme y fíjate de mí, yo sé lo que hago. Y volví a recibir mucha tranquilidad, sabiendo que no estaba sola. En medio de esa tormenta interna estaba experimentando a Dios de una manera que antes no había vivido. ¿Cómo explicarle esto a mis amigos? Alguna gente podría entenderme y celebrar conmigo estas experiencias, pero otros pensarían que estaba viendo señales de que no la había. Fuese lo que fuese, entendí que dentro de esa situación desagradable que estaba viviendo, me estaba sucediendo a la vez algo asombroso. No importaba quién me creyese o quién no, lo importante era que yo lo hiciese. Yo sabía que lo que estaba experimentando era real y que era Dios el que me estaba sacando de la ansiedad y la tristeza. Y es que la fe es así. Al igual que el amor, no todo el mundo lo puede ver o sentir. A veces es una luz fuerte y resplandeciente y otras es tenue. A veces es racional y otras no atiende a la lógica. No siempre responde a todas mis preguntas. Le gusta probar mis límites para que estos crezcan. A veces hace invisible y otras me ciega. Ella es así, es como una cuerda con dos extremos. En uno de ellos estoy yo y en el otro Dios. Cuanto más la siento, más confío en ella, porque la experiencia me ha enseñado que el que se sujeta al otro extremo de la cuerda es fiel y nunca me deja. Eso es la fe. Eso es la fe. Y la fe, por propia definición, aparte de la de Hebreo, la fe es un misterio, es inexplicable. ¿Quién entiende la fe? La fe es algo que va más allá de la razón, por eso es fe. Y la fe nos ayuda cuando pasamos por momentos de miedo, de situaciones, dificultades. La fe nos ayuda a agarrarnos al Señor. Así que fijaros que en esta tarde hemos visto cómo el Señor Jesús también pasó miedo, como tú y como yo. También pasó, porque pasó por todas las cosas, con un temor reverente, pero pasó.
Y hemos visto también cómo podemos nosotros vencer el miedo. Y hemos visto 3 claves, acudiendo a la palabra de Dios, y en eso una de las cosas que es súper importante, y ahí mi mujer en ese sentido siempre lo ha hecho muy bien y nos lo ha enseñado a todos, a las niñas se lo ha enseñado a tabla, es a memorizar la palabra. Memorizar la palabra. Tenemos que memorizar la palabra. Y cuando palabras de fe, de esperanza, palabras en cuanto al miedo, memorizar la escritura porque nos ayuda. En el momento que estamos pasando miedo, el Señor está conmigo, no te ve de lo que puedo hacer, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, memoriza la palabra porque la palabra te va a ayudar en los momentos de miedo. En segundo lugar, hemos visto que tenemos que controlar los pensamientos. No permitas que el pensamiento se te vaya de aquí a la alcaba, cógelo antes, porque de aquí a la alcaba ya es muy difícil. Bueno, cógelo antes de que te haga más polvo, las cosas más difíciles. Y en tercer lugar, agarrándonos a la fe. En los momentos de miedo, lo único que nos puede hacer, Señor, tengo fe, y tú sabes. Así que lo vamos a dejar aquí, tengo más, pero vamos a dejarlo para la semana que viene, acerca del miedo. Que Dios nos ayude, no a no tener miedo, porque vamos a tener miedo mientras que vivimos aquí, pero sí a saber enfrentar el miedo con Dios. ¿Algún comentario? ¿Alguna cosa?